sido bastante difícil para la colectiva. Ya tenemos 6 años trabajando esto. Y les cabe mencionar que nuestro proyecto de las cirujanas pues se comenzó justo realizando Festival. Y bueno, cada año hemos elegido una temática diferente. Este año, este tema, la verdad es que a mí que fue quien propuse la temática, pues cada día que pasa me doy cuenta de que ahora sí que del rollo en el que nos metimos, porque es un tema que muy ganado tiene el considerarse tabú, es un tema bastante espinoso. Desafortunadamente, bueno, esto del Centro Cultural Español pues sí nos afectó bastante. Entendemos también que ellos pues sí haya sido como ante ciertas circunstancias contextuales pues una limitante para poder continuar siendo la sede, pero bueno, afortunadamente contamos con instituciones aliadas como el Consejo de la Mujer, La Gozadera, que es un espacio de reciente creación, que es un espacio que se perfila como feminista para eventos de streaming feministas, y bueno, también agradecemos a Nuria, a Lucía, a la escuela por también ser parte de esta alianza, y bueno, también a través de Belén Valencia, que es quien tuvimos una participación en el Museo de Memoria y Tolerancia en una serie de talleres que son arte, encuentros y disidencias. Ella nos invita a nosotras y a través de este taller, pues entonces es como se logra que el Museo de Memoria y Tolerancia también pueda por el próximo 24 de octubre ser sede de algunas de las actividades del festival. Y bueno, pues nosotras quisiéramos comenzar hablando un poco de quiénes somos, que ya lo hemos mencionado someramente, y explicar por qué también estamos haciendo todo esto, ¿no? O sea, originalmente nosotras pues comenzamos nuestras actividades en el año 2009-2010, y bueno, en ese entonces podemos mencionar que éramos un grupo heterogéneo, habíamos yo mujeres, yo hombres, y bueno, todos nosotros pues estamos en esto de decir, híjole, bueno, ¿qué es el feminismo? O sea, yo puedo mencionar, yo soy fundadora, yo me inicié mucho en todo lo que tiene que ver con posturas políticas, en esto del personal político, todo a través del anarcopum, y bueno, en ese entonces yo militaba mucho en ello, y junto con mis amigas, pues platicábamos de qué había del feminismo, ¿no? El feminismo que yo conocí en ese entonces pues era mucho de fanzines, mucho de Emma Goldman, mucho todo esto. A mí me llamaba mucho la atención, pero había cosas que no me gustaban, al igual que al resto de mis amigas y amigos. Y en una ocasión, platicando, dijimos, bueno, pues puede haber otras posibilidades, no solamente nuestros colectivos anarcopum, ¿no? Tiene que haber otras cosas, otra gente haciendo cosas diversas que tienen que ver con estas temáticas, acerca del cuerpo, acerca de nuestras formas de relacionarnos, nuestras actividades. Y bueno, en estas pláticas, en lluvia de ideas y todo eso, dijimos, ¿por qué no hacer un evento masivo donde pudiéramos convocar a proyectos que hay por ahí y a ver qué pasa? Entonces empezamos a hacerlo, y justo en ese entonces, en esto de hazlo tú misma, sacamos unas convocatorias, en ese entonces con los medios libres. Cabe mencionar que estábamos trabajando con el auditorio ocupado Che Guevara, que está en la Facultad de Filosofía y Letras. Ellos con ese entonces, como en muchas ocasiones, han tenido muchas crisis con esto de la ocupación, como un espacio para hacer política, y bueno, también como con todo esto que hay entre nosotros de que pues hay, pues es un muladar, ¿no? Como para hay también todo este ruido, ¿no? Y bueno, en esto ellos nos decían, bueno, sí hagan aquí ese evento porque este espacio está necesitado de que haya pues más participación. Bueno, vamos. Y bueno, afortunadamente en ese primer año tuvimos bastante audiencia. La convocatoria fue un éxito, hubo muchos proyectos, y bueno, dijimos que sí está buenísimo. El tema fue Revolucionando la Revolución, porque pensábamos que era necesario hacer otros cambios, ¿no? Como ver qué más se podría hacer a través de alianzas y de conocernos, ¿no? Y bueno, ya pues me brinqué una buena parte, que es, hay muchas personas que nos preguntan por qué nos llamamos Cirujanas 666. El nombre también tardó un poco en que lo consolidáramos, pero bueno, después de estar ahí probando como nombres, decidimos que este era idóneo, porque esto que acabo de mencionar de Revolucionando la Revolución, utilizamos este término porque consistiría en realizar cambios tan profundos y radicales como los que realiza cual cirujana plástica ante una
todos. Nosotras, al hacer esta convocatoria que menciono, este evento festival, pues justo era ver qué diversidades hay dentro de esta lucha, que yo llamarla lucha, yo sí la considero una revolución. Entonces, justo era eso, convocarnos, es como aquí, a todas las ponentes que estuvieron en esta mesa hace un rato, pues todas tienen visiones diversas, pero hay elementos en común. El hecho de que un tema nos esté reuniendo quiere decir que es algo sobre lo que se está trabajando y sobre lo que también tenemos que revolucionar, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con esto de Silvanas y de Festival, nosotras como colectiva nos definimos como feministas activistas porque usamos herramientas propias del arte para visibilizar nuestra lucha y la de nuestras aliadas. Estamos convencidas de que es a través del arte que como podemos sensibilizar y generar movilidad desde lo individual hacia lo social, logrando así cambios contundentes desde el feminismo por la disidencia sexual. Nosotras definitivamente estamos a favor de la abolición del género. Consideramos que el género es violento y justo el género ha causado todas estas divisiones, todo el binarismo, que en realidad lo que hace es polarizarnos en lugar de unirnos. Bueno, continuando con ello, pues justo Festival se crea así como esta plataforma que ya he estado mencionando para encontrarnos y que así generemos estas alianzas que nos fortalezcan. De esta manera empujamos hacia la construcción de una sociedad igualitaria. Igualitaria en el sentido de que nuestras diferencias no sean motivo para generar desigualdades. O reproduzca conversaciones hechas. Y así, cuando atrapan a estas personas, que pues no es en la proporción en que está creciendo el negocio, porque el negocio está muy grande, produce millones, miles de millones de euros. Desafortunadamente también millones de niños están involucrados, porque una vez que ya los atraparon, digamos fuera de la escuela o en su propia casa o en el vecindario, son llevados a estos territorios y victimizados, física, psicológica y sexualmente, drogados, golpeados. Y una vez establecido ese control... Bueno, estos debates se han complejizado dentro del feminismo, como también, y por eso mismo, se han complejizado las formas de opresión y subordinación ejercida contra las mujeres respecto de sus vidas, sus cuerpos y su sexualidad. Por eso se me hace pertinentísimo este festival, cuyo tema central para la reflexión y el debate es la pornografía, lo que sin duda actualiza, me parece, para enriquecer con nuevas miradas todos aquellos planteamientos que en su momento fueron tan esclarecedores y estimulantes para reactivar la conciencia, la política, la teoría y el movimiento feminista. Pero sin duda, y desde luego también, muy esclarecedor y estimulante para la vida de las mujeres en ese momento y me parece que también en este. Entonces, bueno, yo nomás quiero dejar planteadas algunas de estas reflexiones pues, para que las profundicemos en el debate. Gracias. Muy bien, maestra. Una sociedad que yo solo me lo explico así, que tenemos un bajísimo nivel de educación sexual, que creo que es un punto que no hemos tocado. El que haga esta proliferación de los materiales como industria tan millonaria, como se ha mencionado ya, y que México sea productor, distribuidor y consumidor, tiene una explicación básica que es la falta de una educación sexual en nuestra población generalizada. Y también la clandestinidad ligado, ¿no? Tenemos bajo nivel de educación sexual y entonces hay una vivencia de la sexualidad clandestina que lo que permite es la efervescencia de la industria. Es impresionante, yo se los digo como sexóloga, cómo las personas recurrimos a la pornografía para aprender de la sexualidad. Porque los libros, quién sabe qué digan, en la escuela es tan penado, tan condenado, tan callado. Fíjense que estamos dando ahora unos talleres con mujeres adolescentes en secundarias y hay una maravillosa dinámica que es: escribe la pregunta que quieras, como quieras, anónima, ni me pongas nada, yo te la voy a contestar. Han salido cosas tan interesantes como una pregunta que es una chava que dice:
¿Cómo sabes cuando ya te la metieron? Y otra pregunta que nosotras hacemos a las chavas y a los chavos cuando trabajamos en talleres es, a las chavas, ¿tú sabes por dónde te sale la sangre y por dónde te sale la pipí? Un 75% creen que es el mismo hoyo, que es el mismo agujero. Y es porque no hay la posibilidad real de conocer nuestro cuerpo, cosa que sí está dando la pornografía. Hay un consumo importante de materiales porque es una forma de conocer de manera real el cuerpo y de manera real lo que tiene que ver con el contacto con otra persona a través de qué formas. Ya lo decía también Sandra, muchos y muchas ejercemos la sexualidad en función de lo que hemos visto, conocer posiciones, conocer dónde se puede sentir rico, o cuántas, o cómo, o por dónde, ¿no? Que tiene sus asegúnes. Pero es importante conocer esta plataforma porque de ahí es donde se comprende cómo es que esta industria es tan prolífica y por qué ha crecido tanto en países como el nuestro, donde no se habla de la sexualidad y donde la sexualidad no merece ser educada. ¿Cuánta gente? Yo les quiero decir que mi tesis de maestría la hice sobre lo que ahora se conoce como el porno cómic. Ustedes recuerdan, en mi época adolescente, que leíamos el libro vaquero, el sentimental, el no sé qué, ¿no? Y todo era bien empalagoso y bien romanticón, y ahora todo es sexo. Es decir, hay que pararnos en cualquier puesto de periódicos para ver estos títulos de te la meto por donde te cabe, de oscuro, oscuro tienes el agujero, o sea, cosas así que son los títulos. ¿Y cuánta gente lo está leyendo? Veamos en el metro cuántos señores llevan su revistita que después se queda en la casa, que después tiene acceso el niño, que después tiene acceso el hermana, el hermano. Es decir, este material que además se produce en México alrededor de 120 millones de ejemplares de porno cómic al año. Estos productos son los que están educando sexualmente a nuestra población. Entonces, eso es un hecho, y ese es un hecho de por qué hablamos de una industria que está tan efervescente, con ganancias tan millonarias, y donde desde luego hay también otros actores ya involucrados, como lo es el crimen organizado. Y ligado un poco con lo que platicaban hace rato de lo que tiene que ver con la violencia sexual y la explotación de redes de trata y de pornografía infantil, tanto para la captación de niños, niñas, como la producción de materiales, de manera clandestina desde luego, y la distribución masiva. Entonces México tiene el primer lugar de producción de materiales de pornografía infantil y de distribución. No es extraño que también tengamos en uno de los países, que seamos uno de los países que facilita el tráfico de personas, ¿no?, con fines de explotación sexual. Es decir, hay vínculos en toda esta industria que está creciendo y que está avanzando de una manera impresionante, que está ligado a una cosa multi conceptual, ¿no?, pero que nos da pauta como para entender qué es esto de la pornografía y cómo podemos dar una nueva mirada. Entonces, el primer punto que yo digo es lo que tiene que ver con nuestros bajos niveles de educación sexual, de que la sexualidad se vive de una manera clandestina y que por supuesto es mucho más fácil irte a Tepito y comprarte cuantas películas quieras a 10 pesos, a 5 pesos, que meterte a un libro o buscar con quién, ¿no? Los maestros no saben, la familia no sabe, y los amigos sabemos exactamente lo mismo que cualquier mortal, que está mal, chavos y chavas, ¿no? Entonces, eso es lo que permite que nuestra fuente de aprendizaje sea la pornografía, nuestra fuente real, la fuente que nos habla en español y que entendemos. A nosotros les preguntamos a las chicas cómo estuvo su clase de educación sexual, la mayoría dice que no la tuvo, pero entonces preguntamos, ¿dónde te enseñaron lo de la menstruación? Ah, en quinto, en sexto. ¿Y cómo fue? Ah, pues sacaron a los niños y nos dieron toallas femenines. Y esa es nuestra educación sexual. Entonces, cuando llegamos a un momento del ejercicio, porque las chavas lo están ejercitando, como también los chavos, y cada vez a edades más tempranas. Entonces tenemos estas problemáticas del embarazo adolescente, de las infecciones de transmisión sexual y de todas estas otras asociaciones que hay a un ejercicio de la sexualidad sin conocimiento, sin información. Y así están llegando. Entonces, de ahí partimos a lo que ya tiene que ver con los materiales
de producción sexual explícitamente sexual y los multifactores que intervienen en esta industria con el tratamiento que conocemos. Yo me voy a referir a 3 puntos en particular. Uno, lo que tiene que ver con la industria como promotora de la cultura sexual. La industria de los medios de comunicación, que es mi especialidad, como promotora de la cultura de la sexualidad, principalmente en México. La compartimos mucho con América Latina y con otros países, pero definamos México. Primero, hablar de la pornografía, ya tuvimos todas las conceptualizaciones sabidas y por haber. Nos vamos a referir a la pornografía como la difusión del sexo explícito. Se ve, ¿no? Se ven penes, se ven vaginas, se ven anos, se ven penetraciones, se ven eyaculaciones y cada vez más cosas. Y que es un producto de consumo comercial. Se paga. Se paga para hacerlo, se paga para verlo, se paga para todo, se paga. Hay una parte comercial. Pero hay que tener muy claro cómo medirlo. Porque lo que tenemos ahora en los medios de comunicación ya no es lo que teníamos hace 2 décadas. Si hablamos de que la pornografía se definiría como sexo explícito, caray, ya tenemos telenovelas que nos transmiten sexo explícito. Tenemos muchísimas películas que además ya no hay esta clasificación anterior que era SEM y ya no entrabas, ¿verdad? Ahora tenemos B+15, pero entran niños de 10 años. Tenemos clasificaciones que aparentemente clasifican como el contenido chistoso, pero que ya no están considerando estas escenas donde ya hay cada vez más sexo explícito, donde ya vemos más cuerpos desnudos, donde vemos incluso penetraciones, ¿no? Donde vemos penes, cosa que antes no se veía, ¿no? Que decían que no era estético verles la cosa colgando, así lo decían. Y ahora tenemos otro tipo de medios que habría que ver hasta en dónde está la línea de si es pornográfico o no es pornográfico. Para mí es pornográfica todos los días la portada de la prensa, donde hay un muerto cada vez más descuartizado de todos lados, desnudo, ¿no? O de loaciones, el gráfico es una maravilla, el gráfico es el monumento al sadismo. Porque por un lado me sacan al muerto descuartizado y por el otro lado a la encuerada. Esa combinación muerto-encuerada se llama sadismo, ¿no? Y estas portadas sádicas están aumentando en toda la República, desde el norte, a donde vamos a dar talleres, a lo más al sur. Estos periódicos están proliferando y no es más que un homenaje al sadismo contemporáneo, en donde pues hay muchos mensajes que se nos están dando, es decir, la asociación del dolor con el placer. Y curiosamente, pues la mayoría de las veces las mujeres salimos perdiendo. Ahorita voy a hablar de lo que tiene que ver con los discursos, pero esta división, ¿dónde la marcamos? ¿Dónde es pornográfico y dónde no? Si cada vez tenemos una exposición del sexo explícito más común, no solamente en la telenovela o en las películas. Las propias caricaturas están cada vez más sexualizadas y cada vez se sexualiza más a las niñas en función de las historias. Entonces, pues obviamente el uso de estereotipos impresionante que, claro que va moldeando en el joven, la chava, el hombre, la mujer que consume el producto. Es decir, partimos desde luego que cualquier material de consumo mediático va a generar modelos en las personas y va a actuar en su conducta, en sus ideas, en su construcción de pensamiento, en su construcción de emociones. Bueno, eso creo que es una base. O sea, cualquier producto que se difunde de una manera masiva tiene una repercusión en la persona que la consume a través de la propuesta de modelos, de estereotipos. En este caso, la pornografía, desde luego que tiene una responsabilidad en cuanto a todos esos mensajes que les manda a los chavos a las chavas, ¿no? El primero es, uno de tantos, el tamaño del pene, ¿no? Tiene que ser grande, gordo, tiene que durar 15, 20, 30 minutos en una penetración prolongada, y son cosas que las chavas y los chavos nos preguntan. ¿Cuánto debe durar
porque todo el mundo piensa que dura 30 horas, y todo ha sido consumo de la pornografía. Los tamaños, desde luego la estética de los cuerpos flacos, bueno, musculosos, ahora llenos de cuadritos, las chavas llenas de bolas, ¿no? Nada de estrías, nada de pancita, nada de lonjita. Creo que cosas que sí han servido, que les digo, es como conocer por dónde son los hoyos, cuáles son los hoyos, por dónde entran, por dónde salen, dónde sienten, si es que llegan a sentir. Desde luego sabemos que las mujeres, pues al ser, es parte del discurso. En el discurso mediático, las mujeres, desde luego, no somos seres, sino somos cuerpos, cuerpos para el placer de otros. Entonces, en esa función, nosotras no tenemos una vivencia del placer. Y eso, desde luego, que se percibe en una película porno. Es decir, cuando nosotras percibimos el y acá casi durmiéndose, tú sabes que ya no estás sintiendo. Y también lo sabes en las posturas, en los tocamientos, lo ves en las penetraciones de 3 horas. Digo, yo no sé quién resistiría a una penetración de ese tipo, bueno, si además no utilizas lubricantes y otras cosas, y notas, lo sabes. No creo que para quienes consumen quede duda de que si las mujeres sienten o no sienten, experimentan o no experimentan placer. Es absolutamente muy claro que no lo es. Y aparece la mujer como un cuerpo, como un objeto de uso. A partir de ahí, pues un montón de paradigmas en torno a la vivencia de la sexualidad para las mujeres. Una cosa que me parece interesante de lo que escuché en las distintas ponencias es cómo la mujer que accede al placer es prostituta. O sea, una mujer que lavó en la mañana los trastes, ya trajo a los hijos a la escuela y en la noche tiene sexo, ella no tiene placer, ¿no? En el discurso, las mujeres buenas no debemos sentir placer. Solo las prostitutas pueden sentir placer y además hacen libros y además cuentan sus historias. Pero nosotras, mortales que no cobramos, no sentimos placer. Y es parte de un discurso. Ajá. Es un discurso que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y masticamos y masticamos y masticamos. Las películas pornográficas, desde luego, que a las mujeres nos desprenden de nuestro propio cuerpo y nos desprenden de nuestro placer. Entonces somos objeto para otros y a partir de ahí vienen una serie de estereotipos de cómo vivir la sexualidad. Entonces los hombres lo tienen que tener grande, tienen que estar gorda, tienen que tardar como 8.000 horas, ¿no? Las mujeres tenemos que hacer siempre el sexo con tacones, depiladas, ¿no? Ahora ya más o menos dejan ahí 2 o 3 pelitos, pero antes eran lampiñas. Pero los tacones, por el amor de Dios, ¿no? Postura que sea, que se vea el tacón. Qué relación absurda, ¿no? Pero bueno, son estereotipos y de esta forma vamos vivenciando y vamos aprendiendo a vivir la sexualidad. Todas estas posturas kamasútricas, ¿no? De ahora te paras. Las chavas me dijeron, que quiero decirles que estos talleres los hemos dado esta semana, que cómo era el helicóptero, la postura del helicóptero. Yo, sácate las frases. Cada taller me sacan una nueva. No, pues que el hombre se recuesta, obviamente pene erecto, la chava se sube y empieza a girar en la penetración. Dices, ¿de dónde sacan eso? ¿No? Y era la onda era la postura del helicóptero. Y entonces, pues tenemos todas estas ideas que nosotros hablamos con las chavas de lo que tiene que ver con la coerción, ¿no? Para tener relaciones, y ahora párate de cabeza, y ahora te voy a penetrar por ano, y ahora hazme sexo oral, y ahora, que son cosas que los chavos vienen aprendiendo de las películas donde las mujeres no han tenido acceso. Entonces, claro que un tipo llega y te dice, ponte de perrito porque te voy a penetrar, como lo vi en la película. ¿Qué genera en la mujer? ¿No? ¿Qué genera en la chava? ¿Y cómo está viviendo su sexualidad? Entonces lo que tenemos es una carga de violencia sexual para las mujeres muy fuerte. Yo digo, si estos señores se han alimentado con películas, revistas y demás, pues ¿qué nos sorprende que las maten? Es un tema muy fuerte, muy doloroso desde luego, pero las mujeres no somos dueñas de nuestro cuerpo. Cualquier individuo se puede subir al metro y meternos mano, porque ya lo vio en una película, ya lo vio en un cuento, ya lo leyó, ya se enteró.
les quiero contar una de las revistas que nosotras analizamos en esto que hacemos, X de estas que les digo porno cómic. Les voy a contar la historia. El hombre amanece ganoso, ¿no? Entonces dice, pues ¿con quién desfogo la cosa? Y se va a la casa de su comadre. ¿Pero qué creen? La comadre no estaba. ¿Quién estaba? La hijada. Entonces, todo el cuentito era de cómo el señor le enseñaba a la chica lo que era el placer sexual. ¿Y saben qué? Al final esperaba que la niña le diera las gracias porque había enseñado, la había iniciado en la vivencia de la sexualidad. Entonces, imagínense al señor que la lee. ¿Qué hay en el discurso? En términos reales, en México, y lo sabemos todas nosotras, el 65% de las denuncias de violación y abuso sexual ocurren por conocidos. Entonces, ¿cómo estamos construyendo este discurso de la vivencia sexual a través de estos materiales de sexo explícito, que además se adquieren con una facilidad, ya lo decían? O sea, aquí afuera, 3 pornocómic por 10 pesos. 3, y de regalo una fotonovela. Con el mismo tema, por supuesto, pero las películas a 10 pesos, es decir, tenemos una industria que es muy accesible, ¿no? Que nos garantiza la clandestinidad, como ya lo decían, porque a ver, yo la compro, pero ¿quién se da cuenta? La meto en mi cuadernito, la meto en mi bolsita, le pongo la bolsita negra famosa, ¿no? Y de todos modos hay un consumo, pero toda esta construcción de ideas en nuestra vivencia de la sexualidad, para mí es como lo más fuerte. Y desde luego que la industria y los medios de comunicación jugamos un papel muy, muy importante, y ha faltado, no hablemos de una regulación, porque no ha sido no ha sido el fuerte respecto a los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación amparados en el derecho a la libertad de expresión pueden hacer y deshacer lo que se nos da la regalada gana. Yo me incluyo porque yo hago medios, pero las repercusiones alrededor es lo que no se ha podido frenar. Se ha tratado como de apuntarle a la autorregulación, y entonces decimos el código de ética. Entonces díganle a la prensa si tiene código de ética. Encontraron una fulanita colgada y ahí está toda la cara de la mujer, los ojos abiertos, la boca abierta. ¿Dónde está el código de ética? ¿No? Fulanita de tal, en ética periodística, por ejemplo, cuando se habla de una violación, nos cuentan con pelos y detalles cómo fue. La tomó, la jaló, la estrujó, le rompió la ropa, la aventó, la tiró, ¿Quién fue el agresor? ¿Qué hay sobre el agresor? ¿Dónde está la investigación? ¿Qué se sabe de él? ¿Ya hay pena? ¿Ya hay culpa? ¿Hay, algún proceso abierto? O sea, la industria se ha dedicado a masticar esta violencia sexual de una manera profunda. Y esa violencia ha sido transmitida a través de distintos canales que consumimos cotidianamente. Es impresionante. Yo cuando analizaba el fenómeno de las 50 sombras de Grey, no, porque ni tan siquiera leí el libro, la verdad, pero sí escuchaba a las mujeres alrededor y vi a quienes vi la película y luego vi a quienes iban a verla. Las mujeres tenemos una vivencia de la sexualidad asumida desde la violencia. Nos excita pensar que hay violencia, que nos jalan, que nos tiran, que nos estrujan y que nos quieren. Eso, por favor, que no falte. Con otra y venga y me jalonea, ¿sí? Entonces, hay una serie de modelos y patrones que se han transmitido en este discurso de la sexualidad y que desde luego desde el feminismo, como ya lo mencionaba la maestra, queda clara y explícitas las relaciones de poder, la relación de quien penetra, de quien toma, de quien usa. Y esto llevado a nuestra vida cotidiana tiene las repercusiones que conocemos, los altos índices de violaciones con todos sus grados de violencia hasta el feminicidio, porque las mujeres que mueren, que son asesinadas, tienen patrones que ahora ya se siguen, ¿no? Por ejemplo, se encuentra el cuerpo de la mujer, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cómo venía vestida? Porque si tú usas minifalda, pues tú estás provocando. Entonces, es tu culpa si nosotras, si el hombre o lo masculino te violenta.
Y eso está dentro del discurso que sí se está masticando en la pornografía tradicional heterosexual androcéntrica, en donde las mujeres no somos más que objeto de placer. No pensamos, no tenemos idea, menos tenemos derecho. ¿Qué es eso del voto? 60 años votando, por favor. Sí, es producto de una historia de 3000 años mínimo en que las mujeres no somos dueñas de nosotras mismas. Y hemos aprendido que la sexualidad tiene esa lógica. Mi cuerpo no es para mí, mi cuerpo es para el placer de otros. Y de ahí comprarnos la lencería, los zapatotes, de ahí el supermaquillaje, de ahí los modelos, los estereotipos de cómo les vamos a gustar, de cómo acomodarnos el pecho, ¿no? De cómo mostrar para ser un producto de consumo. Y a mí me preocupa muchísimo, porque así es como estamos educando a las niñas. Esta hipersexualización de las niñas, hipersexualización del juguete infantil, las monas que ahora les venden, ¿no? Las niñas Bratz, que están súper marcadas en cuanto a bolas, en cuanto a maquillaje, en cuanto a ropa y en cuanto a gustarle al otro, en cuanto a yo soy si está el otro, si el otro me adora. Que eso es parte, por ejemplo, también del discurso de la telenovela, que yo digo, no me quedaría, para hablar de pornografía o de material sexualmente explícito, yo no me quedaría solamente en los videos o en las revistas, porque estos materiales están saliendo cotidianamente y los medios en su conjunto nos están enseñando a vivir la sexualidad. Entonces la telenovela es eso, la historia de las mujeres peleando por la atención o el favor de los hombres, y para eso permitirles lo que quieran. ¿Cuántas telenovelas no empiezan con una violación? ¿Y cuántas de esas violaciones no terminan en un hijo? Y entonces la trama es que al final el hombre reconozca al hijo y se case con ella. Y esos son los 1000 capítulos donde además se pelea con otras mujeres, porque la competencia es entre nosotras para recibir el favor de lo masculino o del hombre. En fin, es decir, el discurso es mucho más complejo, no lo dejaría solo en los materiales conocidos como pornográficos, sino en todo el discurso de la sexualidad que transmiten los medios de comunicación, que es una industria muy redituable, de muchas ganancias y que se alimenta de toda nuestra falta de educación sexual como nación. Entonces, muchos factores para atender, y desde luego desde el discurso feminista es resignificar el discurso, y claro que tenemos derecho a ver cuerpos y a sentir placer y a vivir y aprender de la pornografía, pero tenemos que hacer un nuevo discurso que para mí pues va a llevar un rato en poder posicionar. Muchas gracias.